Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo esta mañana? Bien, vamos a entrar en la palabra de Dios y esta es la tercera parte de nuestra serie llamada Convirtiendo tus recursos primarios. ¿Y cuántos de ustedes creen que esta serie va a cambiar su futuro financiero? ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan un empujoncito, una ayudadita para que sean levantados a otro nivel de victoria en su vida financiera, en el área financiera? Así que vamos a regresar a la palabra de Dios, que es verdad. Dios no está obligado a honrar ni a confirmar las opiniones de los hombres, solamente su palabra, amén. Solo su palabra es verdad. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, si no, acuérdate del Señor. No solamente te acuerdes de Él cuando tienes problemas, porque Él no es tu bombero. Él debe ser tu Dios, Él debe ser tu Señor, Él debe ser el centro de tu enfoque. Acuérdate del Señor tu Dios, que Él es el que te da a ti el poder, los medios, la habilidad, la capacidad para hacer, para generar, para producir las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y claramente Dios nos ha hecho saber que su intención es bendecirnos, pero Él no nos bendice con barras o con lingotes de oro, ni tampoco con fajos de billetes. Más bien Él nos da ideas, Él nos da pensamientos, Él nos da sabiduría que viene de lo alto, y estas ideas generan riquezas. El beneficio principal de diezmar fielmente no solamente es honrar a Dios, y esa es la parte que nos toca a nosotros, pero también es, como Él lo ha prometido en Malaquías, es a través de las ventanas del cielo. Acuérdense que las ventanas son canales. Él derrama sobre nosotros lo que Él tiene en el cielo. En el cielo no hay dinero, ¿ok? Él lo que nos hace llover desde lo alto a través de esos canales que son las ventanas, múltiples ventanas en el cielo, es sabiduría de lo alto, de arriba. O sea, no se trata de que alguien venga y te dé a ti dinero sin que tú sepas cómo te vino, por qué te vino y de dónde te vino. No, porque así no funciona el sistema financiero de Dios. El sistema financiero de Dios te pone a ti a cargo. Recuerden que Dios creó al hombre para dominar, para señorear, para reinar. Así que Dios quiere que tú estés a cargo de estos procesos. Él te pone en conocimiento de los hechos, esto es del cómo, el por qué el dinero está fluyendo para que tú te puedas convertir en un canal de bendición también a los demás. Y esto te convierte a ti en un mayordomo, te convierte a ti en un administrador. Un mayordomo, un administrador maneja recursos, él está a cargo, él conoce los hechos, él está al tanto de los procesos que maneja de manera consciente y de manera intencional. Así que el dinero debe ser algo que está sometido a ti y que tú debes tener bajo tu control. No debe ser controlado por el dinero. El dinero no debe ser tu Señor. Mamón no es tu Señor. Jesús es Señor. Aquel que te da el poder para hacer las riquezas debe ser tu Señor. Por eso dice, acuérdate del Señor tu Dios. Míralo a Él. Entonces, cuando vemos un vistazo del cuadro de la creación del hombre, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios creó al hombre para dominar y al mismo tiempo para tener sabiduría. Adán no era un primate cuaternario que se arrastraba como un gorila, como un chimpancé o como un orangután. No a la evolución, no a esa teoría tontería. No descendemos del mono. Somos hechos a imagen y semejanza de un Dios sabio. Un Dios que está en control, un Dios que sabe, conoce los hechos. Entonces, esto significa que tú también debes tener el control sobre el dinero en tu vida y el conocimiento del cómo, el por qué y de dónde el dinero te va a venir. Ahora, si tú aprendes a ser de bendición a otros con tus dones, servicios y productos, la gente no tendrá problemas en retribuirte u honrarte pagándote con su dinero. Sobre todo si hay excelencia en tu vida. O sea, cada canal que causa que el dinero llegue a nuestras vidas involucra la conversión de un recurso primario, de cierto recurso primario. Ahora, ¿qué cosa es un recurso primario? Podemos aprender acerca de eso pensando solamente cómo es que se genera la electricidad. Quiero decirles que la electricidad no es un recurso primario, es un recurso secundario, porque es algo que se obtiene a través de un proceso de conversión. En el siglo XVIII nadie utilizaba la electricidad. No es que no existiese, ya había sido descubierta, pero su estudio aún no se había desarrollado, la gente aún no sabía cómo utilizarla de una manera que fuese beneficiosa a la humanidad. Por eso la electricidad en esos días no pudo ser de utilidad a nadie,
porque nadie había averiguado cómo convertirla ni conducirla a través de canales. Y así como la electricidad circula a través de canales conocidos como cables o conductores, el dinero también fluye a través de ciertos canales, ciertas vías, ciertos conductos. De la misma forma que la electricidad, el dinero no es un recurso primario, porque no aparece en ninguna forma en la naturaleza. No existe en bruto, el dinero no es una materia bruta o materia prima. El dinero tiene que ser convertido para que pueda fluir a través de un canal de la misma forma que la electricidad. Ahora, si tú quieres encontrar electricidad en la naturaleza, vas a tener que sentarte y esperar hasta que se desate una tormenta eléctrica, ¿no? Y bueno, y si encuentras una tormenta eléctrica, te aseguro que no vas a poder capturar ni utilizar ninguna de esas descargas eléctricas, a menos que quieras recibirla directamente, ¿no? Y ahí se acabó tu historia. De la misma manera, si tú quieres encontrar dinero en la naturaleza, siéntate a esperar por el resto de la eternidad, porque así nunca la vas a hallar, nunca la vas a encontrar. Ahora, se supone que nuestra primera búsqueda no debe ser la del dinero. No es eso que el dinero primero. No, de ninguna manera. Así que lo que tenemos que buscar es otras cosas que deben ser convertidas. Ahora, vamos a seguir hablando de la electricidad como una excelente ilustración. Vamos a preguntarnos, o sea, si la electricidad no existe así, que la podemos encontrar en la calle, o sea, ¿cómo generamos electricidad? Bueno, la electricidad se puede convertir a partir de diferentes fuentes, que son recursos primarios. La electricidad puede obtenerse a través de la luz solar, a través de las celdas solares, puede también ser obtenida a través de una hidroeléctrica, a través de la cual la fuerza del agua, ¿no?, el caudal del agua o en una represa, ¿no?, esto llega a unas inmensas turbinas que funcionan como unos dinamos que generan electricidad. El vapor también se utiliza en algunas plantas eléctricas para producir electricidad. En esas plantas de energía, el agua se calienta con carbón o con gas natural y el vapor resultante genera la fuerza para poder mover esas turbinas que generan la electricidad y que alimentan nuestros hogares y nuestras oficinas. También puedes obtener electricidad a partir de un reactor nuclear. Y por supuesto también al final de esta lista está la energía eólica, la energía del viento, unas grandes hélices que realmente son inmensas, ¿sí? Así que cada una de estas cosas nos da a nosotros esa capacidad para generar electricidad. Y eso entonces significa que no existe en la naturaleza tal como la conocemos hoy, porque hubo antes otra fuente de poder que se utilizó como recurso primario para poder ejecutar la conversión. Así que la electricidad no es una fuente primaria de poder. Tampoco es un recurso primario, es un recurso secundario. La electricidad es una fuente secundaria de poder. Y esto significa que ella tuvo que ser refinada a partir de algo previamente existente. Otra forma de poder previamente existente tuvo que ser tratado, tuvo que ser refinado, tuvo que ser convertido para recién conseguir un flujo de electricidad. Y es allí donde se vuelve beneficiosa. Recién allí podemos disfrutar de la luz y de todo lo demás que ella genera. Pero aún así, vuelvo a aterrizar en este punto, todo esto fluye a través de canales. Así que la manera en que nosotros recibimos productos o recursos refinados es a través de canales. Ahora, el recurso refinado o secundario empezó siendo primero un asunto, una materia en bruto. Una materia prima que si se convierte o se refina, entonces se crea un canal para que se pueda recibir y también pueda beneficiarnos. Ahora, hemos dicho que Dios nos da a nosotros de manera intencional y de manera concreta, no estoy hablando acá de fantasías, si está escrito existe, Dios nos da a nosotros los medios, los recursos, la habilidad para poder hacer este tipo de conversiones para generar las riquezas. Existen en la tierra 4 recursos primarios que vamos a estudiar en esta serie. Y cada uno de ustedes puede echar mano de cada uno de ellos para poder beneficiarse. Así que son 4, no más que 4, pero esos 4 son la forma, son la manera, la vía, el conducto a través del cual el dinero nos viene a nosotros. Por eso, ya lo hemos dicho anteriormente, debemos evitar la búsqueda del dinero en primer lugar, porque eso quita nuestros ojos y nuestro enfoque de los recursos y de los provechos, de los procesos provechosos que Dios ha creado para nuestro beneficio. Así que hay que mirar, no el dinero, sino hay que mirar los medios, el recurso. Ahora, la gente que trabaja en negocios, que tiene sabiduría, está más
interesada en intercambios justos, está más interesada en intercambio de recursos previamente convertidos que en simplemente recibir dinero de manera aleatoria. Y cuando nosotros hablamos de productos, tiene que haber una integridad que lo respalde. Hace años un hombre empezó una compañía que fabricaban pequeños aviones para hombres de mucho dinero, para hombres de negocios. Y esos pequeños aviones eran ultramodernos hasta que en cierto modelo comenzó a darse una falla, y esa falla, gracias a Dios, cuando se detectó, no hubo ningún accidente, pero ese hombre de inmediato, ¿no?, se contactó con todos los clientes que le habían comprado esa clase en particular de avión y les dijo, está pasando esto, dejen de utilizarlas. Detuvo las ventas, resolvió el problema, perdió dinero. Es cierto, perdió dinero, pero una vez que el asunto fue resuelto y atendió de manera excelente a sus clientes, todo volvió a la normalidad. Y a pesar de que perdió tiempo y dinero y eso afectó a los demás, y básicamente a él lo afectó más, él se ganó la lealtad de sus clientes y ganó otros clientes más. Porque tú no debes estar interesado en el dinero que está llegando a tus bolsillos, tú debes estar interesado en garantizar la calidad del producto que estás ofreciendo. Y esa es una ética laboral que nosotros como cristianos deberíamos de poseer. Eso es sumamente importante. Así que la gente que entiende estos procesos garantiza su producto para que el intercambio esté garantizado. Ahora, volviendo a hablar del dinero, entonces el dinero es un recurso secundario o refinado que se obtiene a través de los 4 recursos primarios que estamos a punto de ver. Bien, ¿cuáles son estos 4 recursos primarios que están a nuestro alcance, que están a la mano? Porque Dios ya nos ha dicho que Él nos da a nosotros los medios, la habilidad y la capacidad para generar riquezas. El primer recurso primario que tú y yo poseemos a nuestro alcance es trabajo. Gloria a Dios. Y todos tenemos la capacidad para trabajar, amén. Dice en Proverbios el capítulo 14, el versículo 23, que en toda labor, repiten conmigo, toda labor. En todo trabajo hay fruto, hay ganancia, hay recompensa, hay provecho. Así que este es un acercamiento positivo con respecto al trabajo, ¿no es así? Normalmente la pantalla de la mente de las personas, cuando escuchan la palabra trabajo, seguramente hay algo negativo, ¿no? Seguramente la gente piensa que la palabra trabajo viene acompañada de una connotación negativa, ¿no es así? Dios estableció el trabajo, a Adán lo puso a trabajar, amén. Entonces es algo bueno, porque vino de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. El trabajo es un regalo. Bien, el segundo recurso primario que existe es sabiduría. Hay algo que viene cuando somos diezmadores fieles, hay algo que Dios nos imparte, es la sabiduría de lo alto. No es la sabiduría terrenal, animal, carnal, diabólica, no, es la sabiduría que viene de arriba, que viene de Dios. Y el libro de Proverbios está lleno de sabiduría. Exprime el libro de Proverbios. Así como cuando ordeñas a una vaca y le sacas hasta la última gota de leche, ¿no? Extrae lo último de sabiduría de ese libro, es tremendo, ¿no? La sabiduría también puede ser convertida en dinero, el libro de Proverbios lo dice. El tercer recurso primario son los productos. Hay productos, cuando hablamos acerca de trabajo también hay servicios, ¿no? Pero en este caso son productos que también pueden ser vendidos por dinero. Yo sé que hay gente comerciante aquí y que aplican esto todos los días. El último, el cuarto recurso primario que podemos mencionar es el capital, ¿no? Cuando estoy hablando de capital me refiero a dinero que tienes, que no necesitas gastar, que no lo vas a utilizar para pagar tus cuentas o para vivir. Tú lo puedes invertir para producir más dinero. Si ustedes leen Mateo capítulo 25, se van a dar cuenta que Jesús entregó cierto capital a 3 personas para que pudiesen utilizarlo y generar ganancias. Así que ese también viene a ser un recurso primario que se puede convertir en un recurso secundario, en otras palabras, más dinero. Así que estas son las 4 únicas cosas en la tierra que pueden ser utilizadas para hacer dinero, para generar riquezas. Estos son los 4 recursos primarios que tú y yo podemos utilizar. Así vamos a repasar. El primero es trabajo, el segundo es sabiduría, el tercero son productos y el cuarto es capital. Ahora, cuando hablamos acerca de dinero, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes están orando
por ustedes mismos esa oración de Efesios 1 para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación, conocimiento de Él y todo eso. Bueno, también necesitan sabiduría y revelación con respecto al asunto monetario. Aunque el dinero es algo natural, es algo físico, el dinero es parte de la vida y Jesús habló mucho acerca del dinero. Habló acerca de las riquezas. Entonces tenemos que ser buenos administradores del recurso monetario. Entonces necesitamos sabiduría de lo alto para hablar acerca de esto, ¿no? Y es aquí donde tenemos que reventar los globos religiosos y sacrificar las vacas sagradas y de los pensamientos religiosos que de una u otra manera han llegado a alojarse en nuestras mentes, ¿no? Esos 4 recursos primarios que estamos estudiando demandan que tú y yo operemos en el asunto financiero en una mezcla de fe y gracia y de obras. Porque muchos cristianos piensan que el dinero tiene que ver solamente con un asunto de fe, un asunto de gracia. Y nos vamos a dar cuenta que así no son las cosas. Así que estén listos para recibir sabiduría financiera. Proverbios capítulo 28, versículo 25. Vamos a ver este balance, vamos a ver esta combinación. Proverbios 28, 25 dice que el que confíe en el Señor prosperará. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen gozo por esto? Está bien, tu fe en el Señor está bien, tu confianza en el Señor está bien, pero si te quedas de brazos cruzados, olvídalo. Porque Dios no bendice a los ociosos. Porque las escrituras en la Biblia no están para reinar espacio, ¿ok? Están para regularse unas a otras. Tú necesitas no solamente la verdad de Dios, tú necesitas toda la verdad. Tú necesitas no un consejo de Dios, sino todo el consejo de Dios. Las escrituras se regulan unas a otras. Puede que tú agarres un aspecto de una verdad, pero te falta otro aspecto. Y tú puedes quedarte solamente con esa óptica reducida y con esa miopía espiritual. Tratas de aplicar eso y no te funciona porque te faltó el otro lado que no lo estabas viendo. ¿Están ahí o no? Sí, la confianza en Dios te va a llevar hacia la prosperidad, pero tiene que venir acompañada porque es una combinación. No solamente es la gracia, no solamente es la fe, no solamente es la confianza en Dios, pero miren lo que dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece. Así que miren, aquí hay una foto, ¿no? Esta persona es flojonaza, ¿no? Pero pone su confianza en Dios, ilusamente esperando que Dios la va a prosperar. ¿Qué cosa va a recibir como resultado frente a esa perspectiva torcida y frente a su flojera? Se va a empobrecer. Dicen, la mano negligente, os está hablando acerca de lo que hacemos con nuestras manos dentro de un ámbito laboral, ¿no? Mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces aquí vemos la combinación, son los dos aspectos. Así como un avión tiene 2 alas para volar, si tú quieres volar financieramente y estar por encima de la ley de la gravedad de la pobreza, tú tienes que aplicar estos 2 principios. La gracia, obviamente, es a través de nuestra fe y confianza en Dios. Las obras a través de nuestro trabajo diligente. Entonces tenemos que ser sensatos con respecto a esto. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo que los incrédulos o los hijos de este mundo son más sabios o más sensatos o tienen un mejor sentido para los negocios que los creyentes, que los hijos de luz? ¿Y por qué es así? Porque los incrédulos nunca buscan la gracia en sus sistemas financieros. Ellos trabajan, tienen servicios, tienen productos, ¿no? Y buscan un intercambio justo en el mercado. Mientras que muchos creyentes están esperando que el dinero les caiga del cielo. Prepárate para la espera más larga de toda tu vida. ¿Por qué? Porque el dinero no te va a venir a ti basado solamente en la gracia. Hermanos, en Génesis capítulo 2, capítulo 3 no tenemos un cuadro bíblico de Adán, un Adán ocioso, echado ahí en una hamaca entre palmeras. No, vemos a Adán trabajando en el huerto. Ahora, hay que separar las cosas, por supuesto, ¿no? La mayor parte de las religiones está basada en méritos y en obras. Tratan de ganarse la salvación. Y quiero decirles que nuestra salvación es total y completamente una obra de gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Tú no tienes que ganártela, no puedes tampoco hacerlo. Tú no obras para construir tu salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dicen claramente que somos salvos por gracia mediante la fe. Y la fe que recibimos para ser salvos al escuchar el Evangelio no es de nosotros mismos, viene como un don de Dios. Y no es por obras para que ninguno se gloríe. Eso es muy claro.
Pero a veces los cristianos arrastran ese pensamiento con respecto a la salvación y lo aplican también a su vida financiera, erradamente, por supuesto, ¿no? Pensando que de la misma forma que nuestra salvación nos vino a nosotros por gracia a través de la fe y sin la participación de méritos personales o de nuestras buenas obras, también va a ser así como recibimos nuestra provisión en Dios y las otras bendiciones. Hermanos, quiero decirles, y aquí hay una línea divisoria. Tú no ganas tu salvación por tus obras, pero sí te ganas tu dinero trabajando. Y si tú no te estás ganando tu dinero trabajando, sino bancos asaltando, estás en problemas. Miren, con el dinero las cosas no son un asunto de pura gracia. Estamos hablando de una mezcla entre gracia y obras. ¿Y por qué es esto así? Porque el dinero que hay en este mundo sencillamente no está en las manos de Dios. Está en las manos y en las cuentas bancarias de los hombres. Y aunque Dios es el dueño del universo, y suyos son el oro y la plata y todos los ganados en el monte y todo eso, sabemos que Él no tiene dinero en el cielo. No hay divisa monetaria en el cielo. El dinero está en la tierra, en las manos, en las cuentas bancarias de los hombres, y ellos no te van a dar a ti el dinero de la misma forma en la cual Dios nos da a nosotros las cosas. Las personas en la calle sencillamente no te van a regalar el dinero que tanto les costó ganarse con su trabajo. Y si ellos te dan a ti dinero es por una razón concreta, específica. Es por tu trabajo, es por tus servicios, es por quizás consejos, sabiduría, consultoría, o es por productos que tú hayas vendido, o sencillamente porque has invertido cierto capital. Y otra vez me estoy remitiendo a los recursos primarios. Y quiero decirles que la flojera, ¿no?, y el pensamiento iluso no son recursos primarios. Y no son medios para generar riquezas. Eso no viene de la sabiduría de Dios. Entonces, si la gente te va a dar dinero a ti, es porque existe un intercambio involucrado. Así que los que piensan que el dinero es cuestión solamente de orar y confiar en que Dios va a hacerlo llover sobre nosotros, tienen un serio problema, tienen un desbalance, les falta algo. Piensan que el dinero viene solamente a través de la gracia. Y yo no soy profeta, pero quiero predecir el futuro de las personas que han abrazado esta filosofía. Van a tener grandes problemas financieros. Entonces, los creyentes necesitan deshacerse de esa errada manera de pensar con respecto a la obtención del dinero. No entienden aún el sistema financiero de Dios. Ahora, tenemos que saber que Dios es fiel y que nuestra provisión en Él está garantizada. Pero recuerden, cuando hablamos de dinero, existe una combinación entre la fe, por la gracia por supuesto, nuestra fe puesta en Dios, y también a través de nuestro trabajo diligente. Por lo tanto, hermano, si tú eres flojo, si tú eres un negligente, eres un perezoso, olvídate de que vas a entrar en la bendición y provisión de parte de Dios. Así que la gente de ese mundo, hay mucha gente que trabaja bien, hay gente que trabaja con diligencia. Y es cierto, hemos visto en Proverbios 10:4 que la mano diligente enriquece, ¿no? Y hay mucha gente en el mundo que no tiene a Cristo, que no han nacido de nuevo, pero sin embargo son buenos trabajadores, son trabajadores diligentes, hacen bien su trabajo. Y está bien, ¿no? Ahora, un creyente, si hace lo mismo que el incrédulo en el sentido de trabajar diligentemente, también va a avanzar. Pero nosotros tenemos el otro lado, tenemos un plus, tenemos un extra, tenemos nuestra fe y confianza en Dios que nos va a llevar mucho más allá de lo que el incrédulo con su trabajo diligente puede obtener. ¿Por qué? Porque podemos recibir mejores ideas. Porque la bendición de Dios está activa sobre todo aquello en lo cual ponemos nuestra mano. Deuteronomio capítulo 28 ha prometido enviar su bendición. Dios ha prometido enviar su bendición sobre todo aquello que pusieres tu mano. Y eso no significa robar el celular de otra persona o significa sacarle la billetera o la cartera. No. Está hablando de tu trabajo. La bendición de Dios está sobre tu trabajo, no sobre el relajo. ¿Amén? Entonces, Dios es el factor en nuestras vidas que causa toda la diferencia y no es nuestro trabajo, porque Dios es nuestra fuente, nuestro trabajo es solamente un canal. Bien, vamos a Proverbios capítulo 10:22. Aquí, sabiduría financiera siendo impartida. La bendición
del Señor. Ese es el factor determinante y decisivo, lo que cambia todo el juego, ¿no? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, obviamente, vuelvo a puntualizar esto. Esa bendición es, dentro del contexto de todo aquello sobre lo cual ponemos nuestra mano, es decir, es su bendición sobre nuestro trabajo, es su bendición sobre nuestras obras. Ahora, les voy a mostrar en el Nuevo Testamento, en las epístolas, un ejemplo práctico de esta mezcla o combinación en el Nuevo Testamento, básicamente sobre lo que es la gracia y las obras. Pablo comienza a hablar en 1 Timoteo capítulo 5 acerca de las viudas que la iglesia local apoyaba financieramente. Esto es interesante, había un fondo para las que en verdad eran viudas y aquí hay ciertos requisitos para poder determinar cuál de esas viudas entraba en la lista de apoyo financiero de la iglesia. 1 Timoteo 5, versículos 9 y 10, para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener por lo menos 60 años y haberle sido fiel a su marido, ¿no? Y debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Interesante. ¿Se dan cuenta ustedes de la base sobre la cual la persona está siendo colocada en la lista? Tiene una combinación de ambas cosas. Obviamente en la lista no se podía colocar a ninguna viuda incrédula, porque no era parte de la iglesia. No tenía lugar ahí. Entonces acá vemos la gracia, ¿no? Somos salvos por gracia, mediante la fe, ¿no? Y esa es la primera calificación. Pero la segunda calificación habla acerca de las obras de estas viudas. Así que Pablo no se está apoyando únicamente sobre la gracia para que las viudas fuesen apoyadas económicamente por la iglesia. Ellas serían apoyadas si cumplían ciertos requisitos. La edad, obviamente, de ser salvas y un historial de trabajo y servicio. Entonces, vemos aquí la combinación de una manera ejemplar. Vemos aquí un historial probado de servicio, de buenas obras, y que no hubiesen sido personas flojas ni tampoco ociosas en la iglesia, o que se pusiesen solamente en el lado de recibir, dame, dame, dame. No. Ellas hacían algo, ellas servían, eran contribuyentes, no eran dependientes. Así que fue sobre esta base doble que ellas eran incluidas en esta lista de apoyo de la iglesia. Y este es un ejemplo de la combinación o la mezcla de la gracia y de las obras para recibir dinero. Cuando hablamos acerca de la bendición de Dios, hablamos acerca de poner nuestra confianza en Dios, cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, estamos viendo que es Él el que nos ayuda a nosotros en nuestra vida financiera. Pero por otro lado, hay otras cosas que tenemos que hacer. Si Dios está a nuestro favor, ¿ok? Dios es por nosotros, pero muchas veces nosotros no colaboramos con Dios, no contribuimos con el proceso para que la bendición de Dios nos pueda alcanzar. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte con nuestra labor, con nuestro trabajo, con nuestras obras, para que el dinero fluya, no desde el cielo, ¿no?, sino de las manos de los hombres, de las otras personas hacia ti, por tu trabajo, por tus servicios, por tu sabiduría, por tu consejo, por tu consultoría o por tus inversiones, etcétera, etcétera. O por tus productos. Y es a través de estos canales que tú vas a recibir de parte de Dios. Así que es a través de esos 4 recursos primarios que nosotros efectuamos conversiones para que el dinero pueda llegar a nuestras manos. Y el reconocimiento de eso nos ayuda a entender mejor cómo es que el dinero fluye en la sociedad. Así que de estos 4, de este universo de 4 recursos primarios, vamos a empezar hablando acerca del primero. Como ya les dije, la palabra trabajo no lleva en sí una connotación negativa, ni tiene que ver con maldición. ¿Ok? Hablemos del primer recurso primario, que es el trabajo, y volvamos al versículo que define eso. Es Proverbios, el capítulo 14, versículo 23, donde se nos dice que en toda labor, y eso es bien importante, toda labor, sin importar cuál sea, en todo trabajo, en toda ocupación, hay fruto, hay ganancia, hay recompensa, hay provecho.
Si nos ponemos históricos y leemos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que fue Dios el que ordenó el trabajo físico, inclusive antes que el pecado entrase en el mundo. Es más, la Biblia, dentro del contexto de la creación del hombre, dice 6 días trabajarás. Interesante. En otras palabras, trabaja, ¿no? Y algunos piensan que el trabajo vino después de la caída, ¿no? El trabajo físico piensan que vino como una consecuencia de la maldición que entró en el mundo. Y eso no es así, es falso. Porque no porque Dios le dijo a Adán después de pecar que tendría que trabajar duro para que la tierra le produjese fruto, significa que esa recién fue la introducción del trabajo, ¿no? El trabajo ya existía antes. El trabajo existió antes de que Adán pecase. Así que vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Hermanos, la Biblia revela que Adán no era un desempleado. ¿Está bien? Ok. No, enseña más bien que tenía trabajo, estaba bien ocupado. Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver cómo Adán tenía trabajo antes de pecar. Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén, ¿no? Entonces acá tenemos el primer jardinero de la historia. ¡Wow! Gloria a Dios. El jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara, ¿no? Vemos acá la bendición de Dios sobre la agricultura. Qué maravilloso. Él creó una tierra fértil para que produjese a montones los frutos inmensos, de excelente calidad, excelente sabor y todo esto. ¿Bien? Ahora, vamos a meternos en la historia porque quiero que ustedes se den cuenta. O sea, la primera asignación de parte de Dios, después de decirle que no comiese del árbol de la ciencia del bien y el mal, la primera asignación que viene a continuación es, trabaja, hombre, ¿no? Entonces, Adán tenía un serio trabajo que realizar. O sea, tenía que enfocarse. No podía estar ahí flotando, soñando. No, él tenía que darse cuenta que este trabajo le había sido encomendado directamente de parte de Dios y su trabajo era algo que él disfrutaba hacer. Porque ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta? Hermano, relaciona la palabra trabajo con la voluntad de Dios, relaciona la palabra trabajo con una connotación positiva. Es bueno, es agradable y es perfecto. Ahora, obviamente no había maldición en la tierra en aquellos días. No había ni espinas, ni cardos, ni plagas, ¿ok? Pero igual, Adán tenía responsabilidad, una responsabilidad y tenía un buen trabajo. Pero después de la caída, después de la introducción del pecado al mundo, la labor del hombre se volvió muy dura, se volvió muy difícil. ¿Por qué? Porque es duro trabajar bajo la maldición. La tierra fue afectada, la atmósfera espiritual fue afectada, el hombre mismo había sido afectado y Dios había sido sacado de en medio. Y es cierto, es duro. Pero trabajar bajo la bendición es otra cosa. Y nosotros tenemos un pacto con Dios y podemos trabajar bajo la bendición de Abraham que nos pertenece en Cristo. Entonces la cosa es que tú contribuyas con Dios para que se active esa bendición en tu vida, en tu trabajo. Si tú tienes mala ética laboral y tienes malas actitudes en tu trabajo, forget it, olvídalo. Esto no es para ti. Bien, estábamos leyendo en Proverbios 14:23 que en toda labor hay fruto. Eso significa que toda labor delante de Dios es sagrada. Por eso nunca debemos despreciar o menospreciar el trabajo de otras personas. Si alguien está recogiendo la basura, si alguien está barriendo o limpiando las calles, quiero decirles que esas personas están realizando una labor digna, una labor necesaria, y nosotros tenemos que mostrarles a ellos gratitud. Es sumamente importante que honremos a esta clase de personas. Nunca debemos de mirarlas con desprecio ni de arriba hacia abajo. Menosprecio, desdén, no. Todo lo contrario, estas personas necesitan y merecen nuestro reconocimiento. ¿Alguna vez le has dado una ofrenda a aquellos que barren las calles o a aquellos que recogen la basura? No me digas que su labor no es importante dentro de la sociedad, porque si no pasan a recoger la basura en la puerta de tu casa, tú vas a sufrir. Y tener las calles sucias no es algo beneficioso para la sociedad. Entonces, su labor es sumamente importante. Eso forma parte de lo que Dios dijo. En toda labor hay fruto, hay ganancia. Y una buena ofrenda de parte tuya les va a comunicar la idea, la noción de que lo que ellos hacen cuenta, lo que ellos hacen vale.
La gente está con tantas cosas negativas en su corazón, en su mente, que alguien que es luz y sal, que se acerque, un creyente que se acerque, les dé una palabra de aliento, de reconocimiento, vas a cambiar su día y quizás su vida. Hazlo, hermano. Así que todo trabajo, sin importar cuán bajo parezca, es significativo delante de Dios. Así que Dios respeta toda labor, Dios respeta a aquellos que le realizan. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que entender que hay palabra que regula nuestra actitud y nuestra actividad laboral. La palabra de Dios regula las diferentes áreas de la vida del creyente. Ya a nosotros se nos demanda realizar nuestro trabajo con excelencia, aún si tú tienes un jefe que es injusto y aún si no te pagan bien. Y Dios mismo nos manda a hacerlo y nos dice específicamente que lo hagamos para el Señor y no para el hombre. Y cuando tú tienes esa perspectiva, te quita toda mala actitud. Vamos a Colosenses capítulo 3, los versículos 23 y 24. Repitan conmigo, nosotros los creyentes debemos vivir en las epístolas. Ese es un baldazo de agua fría, pastor. Yo pensaba que se refería a en Cristo, sabiduría, revelación. No, también al ámbito laboral. Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagan significa que tenemos que hacer algo, ¿no? Nos saca de la inactividad, nos saca de la pasividad, nos saca de la inercia. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. No hagas tu trabajo desganado. Ni siquiera cuando sirves en la iglesia local. Hazlo con pasión. La Biblia nos habla acerca del espíritu ferviente que sirve al Señor. Ahora, tú lo haces como para el Señor, porque Él está mirando todo, y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, acá se nos dice claramente cómo es que nosotros en este asunto tenemos el poder de la elección. Tú puedes elegir cómo debes hacer tu trabajo. Tú puedes decidir cuál va a ser tu actitud dentro del ámbito laboral y a quién buscas agradar en él, a Dios o a los hombres. Es cierto, así como cuando Dios mandó en el huerto al hombre diciendo no comerás de ese árbol, el hombre tenía intacto su poder de elección. A pesar de que Dios te está diciendo cómo debes llevar a cabo tu actividad laboral, tú aún tienes el poder de la elección, porque Dios apela a tu libre albedrío. Dios respeta eso. Y Él no te va a forzar, no te va a obligar. Tú tienes que activar tu voluntad para obedecer. Entonces, sin importar cuál sea tu trabajo, ¿no? Sin importar si algunos lo consideran como algo bajo en la sociedad, como algo sin importancia, sin importar para quién trabajas o cuán bajo sea tu sueldo, la Escritura claramente nos dice que hagamos este trabajo como si estuviésemos empleados directamente por el Señor Jesucristo. Entonces, dedícale tu trabajo a Él, hazlo como para Él. Y yo te garantizo que si tú haces un ajuste en tu actitud en esta área, sin importar cuán difícil sea tu labor, esta labor te será muchísimo más fácil de realizar. Porque hacer las cosas como para el Señor lo cambia todo, porque cambia tu perspectiva. Así que, hermano, trabaja para Jesús, no para tu jefe humano. Y esa podría ser, ¿no?, quizás la única forma en la cual vas a ser beneficiado del trabajo que tienes ahora. Pero si tú tienes las actitudes correctas en lo poco, en lo pequeño, entonces Dios te puede llevar a otro nivel. Empiezas en las ligas menores y luego comienzas a avanzar. Pero lo tremendo es que en Colosenses 3:24, que este versículo se nos dice que Dios mismo ha prometido recompensarnos si es que hacemos el trabajo como para Él. Si no, no vamos a recibir ninguna recompensa. Esto significa entonces que delante del Señor ningún trabajo es exclusivamente secular. O sea secular, sea espiritual, delante de Dios es sagrado. Quiero decirles también algo más. Delante de Dios no existe ningún trabajo servil. Toda labor es sagrada delante de Dios. Toda labor es igual delante de los ojos de Dios. No importa si estás en el ministerio a tiempo completo, no importa si tú eres una persona laica delante de los ojos de Dios, esto no importa. Porque toda labor delante de Él es digna y es sagrada. Por eso, hermano, tú debes estimar tu trabajo y debes hacerlo de todo corazón y debes dedicárselo al Señor. Dice al principio,
estás haciendo cosas que no son bien pagadas, no hay problema. De todos modos, hazlo como para el Señor. Y Él va a recompensar tu actitud, porque Él es el que lee el corazón. Él va a recompensar tu fidelidad y tarde o temprano serás promovido. Eso es importante. Así que aprende a pensar a largo plazo. No estés pensando en la mentalidad de los atajos. No tengas la mentalidad de las recompensas o gratificación inmediatas. Así que la Biblia nos enseña lo siguiente. No debemos menospreciar el día de las pequeñeces, el día de los inicios o principios modestos. La mejor lección que tú puedes aprender es hacer tu trabajo sin importar cuál este sea, con excelencia. ¿Cuántos saben que Dios nos llamó por su gloria y excelencia? ¿Cuántos saben que Jesús hacía todas las cosas excelentemente, en gran manera bien? Y tenemos que ser como Él. Se supone que Cristo está siendo formado en nuestras vidas. Entonces, hermano, te lo digo, si tú no haces las cosas con excelencia, sencillamente no serás promovido. No hacer las cosas con excelencia donde te encuentras ahora te causará grandes pérdidas. Y eso es algo que se ve todo el tiempo en el mundo de los negocios. ¿Y por qué? Hay una persona que estaba hablando, se estaba jactando de su experiencia laboral. He trabajado en 23 empresas. ¡Wow! 23, ¿qué tal experiencia laboral? ¿Y cómo así te cambiaste de tantas empresas? Ah, me despidieron de cada una de ellas. Ineptitud. A ver, repitan conmigo, y esto es tremendo. La excelencia atrae, la mediocridad repele. O sea, la excelencia huele bien, ¿no? La mediocridad stinks, apesta. Ok. Hermano, ¿qué quieres tú? ¿Atraer clientes o espantarlos? O sea, ¿qué cosa es tu trabajo? Un espantapájaro. Ok. O sea, tú lo decides con tu ética laboral. Porque el empleado que solamente hace bien su trabajo cuando el supervisor está mirando, también está desobedeciendo la palabra de Dios. Digamos, la palabra de Dios regula nuestra actividad laboral. Colosenses otra vez, capítulo 3, versículo 22. Estamos en las epístolas. Aterricemos. Ok. Colosenses 3, 22. Siervos o empleados, obedezcan en todo a sus amos, a sus jefes, a sus supervisores humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón temiendo a Dios. Entonces algunos cristianos se ponen a trabajar bien solamente cuando el jefe está rondando por ahí, el supervisor está mirando su trabajo, pero nosotros tenemos que aprender a hacer nuestro trabajo aun cuando nadie nos esté mirando, porque sabemos que el amo de todos, el Señor Dios Todopoderoso, nos está mirando a nosotros. Así que tú no tienes que trabajar bien cuando hay alguien a tu costado supervisándote. Ahora, voy a tomar un paso adicional adelante con respecto a esto, porque estas son situaciones de la vida diaria, ¿no? Hay una expresión en inglés que se las voy a decir en español, es donde la llanta, ¿no?, topa con la pista, ¿no? O sea, donde las cosas ocurren, ¿ok? ¿Y qué tal si no es fácil trabajar con tu jefe? Ahí le suelto la pregunta, ¿no? ¿Vas acaso de manera caprichosa sabotear tu trabajo para castigarlo a él? La verdad que si esa es tu actitud, no estás sirviendo al Señor, no estás haciendo tu trabajo como para Él. Si tú estás pagando mal por mal y no estás haciendo bien por mal, yo te lo digo, no vas a ser recompensado ni tampoco vas a ser promovido. Y eso, desde la perspectiva de Dios, es dispararte a los pies, es sabotear tu propio futuro, es meterte a autogol. Así que no lo hagas. Eso es sembrar malas semillas que con toda seguridad van a traerte una mala cosecha, te van a costar caro en el futuro. ¿Saben lo que dice la Escritura? El mismo Dios que nos ha mandado todo esto, el mismo Dios que nos da escrituras que regulan nuestra actividad laboral, dice que Él no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Así que, ahí va. La manera en la que te desempeñas en tu trabajo hoy, estás sembrando las semillas que producirán tu futuro. Y si tú te encuentras en un ámbito o ambiente laboral en el cual te pagan poco,
o al personal lo tratan mal o injustamente, no te vengues. Pon ese trabajo en manos del Señor, haz tu trabajo bien, como si fuese para Él. Como que si el Señor Jesucristo fuese tu jefe. ¿Cuántos saben que el Señor es justo? Así que no mires a los hombres, pon tu mirada en el Señor y Él te recompensará. En el ámbito laboral, entonces, hay que aprender el principio de la adaptabilidad. Esa palabrita larga, repitan conmigo, adaptabilidad. Bien, eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, lo opuesto a la adaptabilidad es la rigidez y la intolerancia. Y hay jefes que dicen, no voy a tolerar la intolerancia, ¿no? Bien, ahora, ¿quieres aprender a relacionarte bien con tu jefe, aun si él es difícil de soportar? Les voy a dar las claves. Aún de esto tenemos que hablar. 3 claves para trabajar exitosamente con tu jefe. Número 1, sirve el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito cuando estamos trabajando? Que nuestro trabajo sirva de bendición, de beneficio a otras personas. ¿Están ahí o no? Y hemos hablado acerca de eso. Que la gente sea beneficiada con tu trabajo. Ese es el propósito de Dios. En segundo lugar, respeta el oficio o posición que tu jefe ocupa. Respeta. Y en tercer lugar, aprende a trabajar con su personalidad. Otra vez, lo vuelvo a decir, la palabra de Dios es parte de todo el consejo de Dios y también incluye el ámbito laboral. Si Dios ordenó que el hombre debía trabajar, entonces debe existir en la Biblia escrituras que regulan la actividad laboral de los creyentes. Y miren lo que el apóstol Pedro también nos escribe al respecto. Primera de Pedro 2, versículo 18. Criados o empleados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, a sus jefes, no solamente a los buenos, a los afables, a los que son fáciles de llevar, sino también a los que son difíciles de soportar. Otras traducciones dicen ásperos, severos, difíciles de sobrellevar. Respeto. Dios no está regulando acá lo que los jefes incrédulos tienen que hacer, porque ellos están separados de Él y no tienen palabra en su vida. Está hablando de nosotros. ¿Bien? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que el mundo en el cual vivimos es injusto? Y tú podrías agarrarte de ese pensamiento, no, que el mundo es injusto, y podrías amargarte y podrías hundirte tú solito. No lo hagas. Lo peor que podemos permitir es que la amargura y el resentimiento entren a nuestro corazón. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Están ahí o no? Ahora, yo he tenido jefes bien difíciles en el mundo. Yo he trabajado secularmente como ingeniero varios años. Y he visto las cosas que ellos hacen y he visto el maltrato que han hecho conmigo, ¿no? Y también he tenido jefes difíciles en el ministerio. Eran hombres de Dios que yo respetaba, pero todavía tenían áreas en su carácter que no se había alineado a la semejanza de Cristo, no habían desarrollado su carácter. Pero en vez de amargarme, para mí fue una oportunidad excelente de aprendizaje. Entonces, ahí aprendí lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. O sea, tú puedes aprender algo de una persona, algo bueno o algo malo, ¿no? Y yo aprendí de uno de ellos en particular cómo se debe tratar a la gente y cómo no se debe tratar a la gente. Porque no me trataba bien. Bien, entonces, si tú pones tus ojos en el Señor y Él se va a mover a tu favor para que más dinero adicional llegue a tu vida, a pesar de que tú tienes un trabajo que no está muy bien pagado. ¿Por qué? Porque Dios es tu fuente. Y Él va a utilizar múltiples canales para que tengas tu favor y provisión asegurada. Te pagan poco, tienes un jefe que es recontra difícil. Pon tus ojos en el Señor, haz tu trabajo como para Él. Y hermano, el Señor se va a encargar de hacerte llegar dinero de una u otra forma porque Él utiliza canales. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros, pero debemos permitirle cuidarnos. Colaborando, contribuyendo con Él, tú tienes que posicionarte a través de tu obediencia y de la práctica de los principios escriturales para que tú puedas recibir la bendición de Dios. Si tú estás en desobediencia, a pesar de la disposición de Dios de que la bendición venga a tu vida, no vas a recibir nada. Es como cuando tú estás en la ducha, abres el caño y el chorro está cayendo a 2 metros delante de ti y no te mojas porque no me mojo. Oye, pues,
Toma un par de pasos, obedece, ¿no? Y ahí te vas a mojar con la bendición. Eso es sensatez. Y tenemos que guardar nuestro corazón. Las escrituras se regulan unas a otras. Entonces, la amargura, el resentimiento, las malas actitudes van a bloquear la bendición y provisión de Dios. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la pura verdad. Ahora, nunca tomen decisiones basadas en el dinero. Yo he conocido personas, estaban en una buena iglesia, estaban desarrollándose, estaban creciendo, sus hijos estaban en la escuela dominical, estaban felices, estaban llenando de palabra, de revelación. Y al padre de familia le ofrecen un mejor trabajo en provincias, en un lugar donde no había iglesias, no había buenas iglesias. Y por ganar 500 soles más mensualmente se fueron para allá. Y después se secaron espiritualmente. Después me los encontré décadas después, secos espiritualmente. Tomaron una decisión basada en el dinero. Codicia, el amor al dinero. ¿Qué era más importante? ¿Edificar su vida espiritual o ganar un poquito más? Eso es bien importante, ¿no? Darse cuenta de la diferencia. Así que no tomes decisiones basadas en el dinero o en tu actual situación financiera, porque si Dios te ha puesto en un sitio, quédate ahí, sé fiel y Él te va a promover. Yo me acuerdo, yo cuando trabajaba como ingeniero electrónico, obviamente ya tenía algunos años trabajando, tenía un buen sueldo en la empresa en la cual estaba trabajando, pero Dios me llamó al ministerio, yo dejé todo. Y a pesar de que mi familia se puso en contra y me dijeron de todo, yo sabía que tenía que obedecer el llamado celestial. Yo no fui rebelde a la visión celestial. Así que en el año 1989 entré al ministerio a tiempo completo. Y hermanos, lo que yo recibía era una propina comparado con lo que me pagaban. Pero yo vi la mano de Dios, porque Él es fiel. Y donde hay visión, hay provisión. Es interesante, ¿no?, que al poco tiempo me comenzaron a invitar a iglesias a predicar. Y ustedes quiero que sepan esto dentro del ámbito de la predicación. Si tú vas a una iglesia a predicar, te van a dar una ofrenda. Entonces el Señor se encargaba, ¿no?, de suplirme. Y el Señor fue maravilloso, ¿no? Pero cuando Él me llamó al pastorado, ¿no?, misteriosamente las invitaciones para predicar en otras iglesias desaparecieron. ¿Por qué? Porque el Señor quería que me enfoque en la iglesia local. Y ya tenía un jornal, un salario, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, tú tienes que ser fiel donde estás. Haz ajustes en tu actitud, haz tu trabajo como el Señor te dice, ponlo a Él como tu fuente y se va a cumplir lo que dice Proverbios, que en toda labor hay fruto, hay ganancia, recompensa, hay provecho. Así que vamos a terminar con esto hoy. El primer recurso primario del sistema financiero de Dios es el trabajo. Y es el primer canal que Dios va a utilizar para que recibas provisión y bendición. ¿Cómo es que se generan o que se hacen las riquezas? En primer lugar, trabajando diligentemente, obviamente poniendo nuestra confianza en Él, pero al mismo tiempo haciendo ajustes en nuestra actitud. Tu parte es trabajar con diligencia y con excelencia. A ver, quédense con esto, repitan conmigo. Diligencia. Excelencia. Esa es tu parte, y si ustedes hacen su parte, Dios va a hacer la suya. No, la parte de Dios, la gracia de Dios es llevarte mucho más allá de lo que tú humanamente puedes lograr, como un incrédulo lograría trabajando diligentemente. Y esa es la bendición de Dios, es la que enriquece. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu consejo financiero, por sabiduría de lo alto al respecto. Señor, recibimos estos consejos prácticos y los aplicamos, obedecemos tu palabra, nos alineamos con tu consejo financiero y te damos la gloria y la honra, porque tú confirmas tu pacto a través, Señor, de la multiplicación de los recursos que tenemos para invertir en la obra de Dios, para hacer de bendición a nuestras familias y también para ayudar a otras personas. Queremos, Señor, que el reino de Dios sea establecido, que la obra de Dios pueda ser beneficiada y que tu nombre sea exaltado. Gloria y honra son para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y si aún no has recibido a Cristo, entonces tu trabajo va a ser duro porque estás bajo la maldición que entró en la tierra bajo Adán. Hoy día tú puedes estar puesto en una posición de toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Si tú quieres estar en Cristo y recibir a Jesús de todo tu corazón, cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración conmigo en voz alta. Dios del cielo, reconozco que necesito de ti.
Señor, me arrepiento de mis pecados. Me aparto de ellos. Y vengo a ti. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén y amén.